Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Gracias por conectarse al episodio de Gerimet TV de hoy, donde vamos a hablar de la audición. Este sentido tan importante para la parte social del ser humano y que puede, conforme avanza la edad, a irse perdiendo y traer consecuencias importantes de las que vamos a hablar más adelante. Desde el año 2007, la Organización Mundial de la Salud ha impulsado el Día Mundial de la Audición para conseguir la detección temprana de cualquier tipo de problema o deterioro auditivo que se pueda llegar a presentar en cualquier persona en el mundo, no importando la edad, ni el sexo de las personas, porque es un problema que se puede presentar incluso a partir del nacimiento. Según la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo, más del 80% de las necesidades en términos del cuidado del oído y la audición siguen siendo desatendidas. Y se espera que para el 2050 haya casi 2.500 millones de personas que tengan algún grado de pérdida auditiva y que al menos 700 millones de estas personas requieran algún tipo de rehabilitación. Debido a prácticas de audición poco seguras, más de 100 millones de adultos jóvenes en la actualidad corremos el riesgo de sufrir una pérdida de audición que de otra manera podría ser completamente evitable y permanente. Casi el 80% de las personas con problemas auditivos viven en países de ingresos medianos y bajos, y la prevalencia de la pérdida de audición aumenta conforme avanza la edad. Entre los mayores de 60 años, más del 25% padece una pérdida auditiva discapacitante. Pero para poder entender cómo es que se puede dañar el oído, es importante primero hablar de cómo escuchamos, o sea, cuál es la fisiopatología normal de la manera en la que escuchamos. El oído se compone de tres partes principales: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Las ondas sonoras, ¿no? O sea, todo el ruido que llega hacia nuestro oído pasan a través del oído externo, que viene siendo esta zona desde el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y hasta llegar a la membrana timpánica, ¿no? Entonces, las ondas sonoras llegan inicialmente a el pabellón auricular, penetran al oído externo y hacen vibrar al tímpano. El tímpano es esta membrana que anatómicamente nos divide el oído externo del oído medio. De ahí el tímpano y tres pequeños huesos del oído medio, que es el yunque, martillo y estribo, incrementan las vibraciones a medida que viajan hacia el oído interno. En el oído interno, las vibraciones pasan a través del líquido de esta parte del oído que se llama cóclea, porque tiene una forma de caracol, y en las células nerviosas de esta estructura coclear hay miles de vellosidades que ayudan a convertir todas estas vibraciones sonoras en señales eléctricas. Y entonces estas señales eléctricas se transmiten al cerebro y el cerebro convierte estas señales en sonido conocido para nosotros. Entonces, la fisiología de cómo escuchamos impacta y tiene que ver en muchas partes del oído, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que puede pasar cuando vamos perdiendo la audición. Pero, ¿cómo puede producirse una pérdida de la agudeza auditiva? Algunas de las causas de pérdida auditiva pueden ser las siguientes: daño al oído interno, ¿no? En esta región del caracol que decíamos que es la cóclea, el envejecimiento, los ruidos fuertes, constantes,
pueden causar desgaste natural de estas vellosidades, que son las que transmiten esta energía vibratoria en energía eléctrica. Y también estos sonidos fuertes y el propio envejecimiento puede causar un desgaste natural de las neuronas que envían las señales de sonido al cerebro. Estas vellosidades y las neuronas dañadas o inclusive ausentes no envían señales eléctricas útiles y esto hace que el cerebro no pueda de alguna manera transmitir o integrar lo que es el sonido. Los tonos agudos que tienden a ser más altos pueden ser amortiguados y por eso es que estas personas puede ser que resulte difícil reconocer las palabras cuando hay ruidos de fondo. Otra de las causas de pérdida auditiva y que aquí sí es reversible es la acumulación de cerumen. El cerumen es la cerilla. Con el paso del tiempo, el cerumen puede bloquear el conducto auditivo y evitar la conducción de las ondas sonoras. Entonces, si tu oído medio están sanos y tu oído interno también, pero no escuchas, probablemente puede ser que haya una obstrucción en el oído externo, que generalmente es un tapón de cerumen que impide el paso de las ondas sonoras. Entonces, aquí es muy fácil porque la eliminación del tapón de cerumen puede ayudar a restaurar la audición. Las infecciones del oído o tumores o bultos anormales en los huesecillos ópticos, ya sea en el oído externo o medio, puede también generar cambios que en algunas ocasiones pueden ser reversibles, en algunas otras ocasiones pueden ser daños ya permanentes en la pérdida de la audición. Por ejemplo, el sarampión, una de las complicaciones más frecuentes y más graves y permanentes en los niños es esta pérdida auditiva porque el virus del sarampión daña la cóclea. Otra de las causas que pueden hacer que tengamos pérdida auditiva es la ruptura del tímpano de la membrana timpánica. También le llamamos perforación del tímpano y esto puede ser debido a distintas causas. ¿Ruidos muy fuertes pueden romper el tímpano? Sí. Cambios repentinos en la presión también. Por supuesto que introducir cualquier objeto con punta, ya sea punta en pico o punto roma, o que es redondeada, puede llegar a lesionar la membrana timpánica y también infecciones del oído pueden causar ruptura de la membrana. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener discapacidad auditiva? Algunos de los factores que dañan o causan la pérdida de las vellosidades y las células nerviosas en el oído interno serán las siguientes. Ya decíamos al principio un poquito esta parte del envejecimiento. El oído interno tiende a desgastarse con el tiempo, ¿no? Y entonces pasa esto de la degeneración coclear o los cambios vestibulares, que es una estructura también dentro del oído interno, que hacen que las personas mayores tengan algo que se llama ya una audición como cansada, que es lo que conocemos como presbiacusia. Pero otros factores de riesgo importantes y que a veces no los tomamos en cuenta son los ruidos, ¿no? El tener exposición a ruidos fuertes, ya sea por alguna situación laboral o recreativa, pueden causar daño en el oído interno y esto generar un daño a largo plazo e irreversible. La herencia también es algo importante. Es posible que a veces nuestra composición genética nos haga más propensos a tener daño del oído por ruido o envejecimiento. Entonces, si tenemos esta propensión genética y le agregamos a que estamos expuestos continuamente a ruidos fuertes y agregamos el envejecimiento, pues tenemos más riesgo de tener pérdida auditiva. Algunos medicamentos, esto es muy importante porque hay algunos medicamentos que pueden llegar a afectar notablemente el oído, específicamente antibióticos como amicacina, gentamicina, sildenafilo y algunos medicamentos
oncológicos para tratar el cáncer pueden dañar el oído interno. Las dosis muy altas, por ejemplo, de aspirina, otros medicamentos para aliviar el dolor y medicamentos que no son de uso tan rutinario como para tratar la malaria, que es una infección, o inclusive los diuréticos de asa, que es el furosemide, bumetanida, pueden causar efectos en la audición a corto o inclusive a largo plazo. Esto incluye, estos medicamentos, todo lo que les acabo de mencionar, también puede generar zumbido en los oídos. Este zumbido que llamamos tinnitus puede generar o degenerar o como transformarse en una pérdida auditiva y puede ser también debido a medicamentos. Algunas enfermedades, como por ejemplo la meningitis, que es esta enfermedad de las infecciosa de las meninges, que es esta capa que recubre a nuestro cerebro, puede afectar a uno o a ambos oídos. Entonces, estos son los principales factores de riesgo y causas que pueden generar daños en el oído. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? O sea, ¿cómo nos damos cuenta que existe una pérdida auditiva? Por supuesto, debe de estar primero siempre la queja subjetiva de la persona, del paciente, pero también puede ser que la queja sea de la persona que convive mucho con ella, ¿no? O sea, el cónyuge, algún nieto, ¿no? La pareja, el cuidador, nos empezamos a dar cuenta que escucha menos la persona. Pero en la práctica médica, la manera de hacer un diagnóstico para la pérdida auditiva, pues primero es hacer un examen físico, ¿no? Entonces, el médico es importantísimo que revisemos los oídos con el otoscopio, que es esta lamparita que utilizamos para revisar la parte externa del conducto auditivo externo. Y primero es importante descartar causas reversibles de pérdida auditiva, como decíamos al principio, que sería un tapón de cerumen, ¿no? O una acumulación de cerilla o a lo mejor una infección, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos esta otoscopía en el examen físico, también nos podemos dar cuenta de otras cosas como la anatomía del conducto auditivo y alcanzamos a ver la membrana timpánica. Entonces, si existe una lesión a este nivel, si existe una perforación en la membrana timpánica, también lo podemos ver con el otoscopio. Ahora, una prueba muy rápida que hacemos, y no necesariamente necesitamos ser médicos para hacerla, es la prueba del susurro, ¿no? La prueba del susurro consiste en escuchar distintas palabras en distintos volúmenes con un oído tapado y después con el otro oído tapado y puede hacer que el médico nos demos cuenta de si hay algún cambio en la percepción del sonido, ¿no? Entonces, desde que llegan, por ejemplo, cuando llegan al consultorio conmigo y desde que llega la presentación y hola, buenos días o buenas tardes, yo sé el tono de voz en el que estoy utilizando y si sé que es un tono de voz alto y la persona no me escucha, yo ya puedo estar desde un principio identificando que hay una pérdida auditiva. Ahora, de una manera ya como más específica, podemos hacer pruebas con un diapasón. Los diapasones son unos instrumentos metálicos de dos puntas, o sea, como una Y, que hacen sonidos cuando se les golpea, ¿no? Entonces, pruebas tan simples como hacer que tenga la vibración y acercarlo al oído de la persona, también nos puede ayudar a detectar problemas auditivos y los diapasones nos ayudan también a detectar qué tipo de problema auditivo este puede llegar a ser, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, la manera de hacer una sumamente objetiva es con una audiometría. Estas audiometrías las deben de hacer los médicos audiólogos, que es un especialista en la audición y es quien lleva a cabo estas pruebas más exhaustivas, que consisten en hacerte escuchar sonidos y palabra con cada oído, o sea, oído derecho, después oído izquierdo, a través de unos auriculares especiales. Cada tono se repite a niveles bajos para saber
cuáles son los sonidos más bajos y tenues que puedes escuchar. De la misma manera que hacemos un examen de la visión, de la vista, donde las letras empiezan grandes y las vamos haciendo más chicas para saber hasta dónde vemos. Eso pasa también cuando hacemos una audiometría. Entonces, la audiometría es como el estándar de oro para hacer un diagnóstico de pérdida auditiva. Ahora, el tratamiento de la pérdida auditiva va a depender de la causa de la afección y de la gravedad, ¿no? No es lo mismo tener un tapón de cerumen que a lo mejor tener una lesión en el oído interno coclear o vestibular. Entonces, el tratamiento va dirigida a la causa. Entonces, si tenemos un tapón de cerumen, por supuesto que el tratamiento va a ser extraer la cera, ¿no? La obstrucción con un tapón de cerumen es una causa, ya decíamos, de pérdida auditiva reversible y en realidad cualquier médico puede hacer una extracción con lavados ópticos o con instrumentos pequeños que tienen un aro en el extremo. Ahora, otras opciones de tratamiento pueden llegar a ser cirugías. Existen algunos tipos de cirugías que sirven para tratar algunos tipos de pérdida auditiva. En el caso de tener, por ejemplo, infecciones constantes, reiteradas, que produzcan líquido inflamatorio en el oído, un cirujano puede, o un otorrinolaringólogo puede colocar pequeñas sondas para que ayuden a drenar y secar el líquido en el oído. Auriculares o auxiliares o audífonos, si la causa de la deficiencia auditiva es un daño en el oído interno, utilizar estos auxiliares auditivos pueden ser útiles. Sin embargo, la persona encargada de indicarte este tipo de auxiliares es un audiólogo o un otorrinolaringólogo, no los productos que ves nada más en las farmacias, como ahí ven y póntelo porque podemos estar indicando un auxiliar que no es el correcto para ti. Hay otro tipo de procedimientos como implantes cocleares, que es cuando un audífono, un auxiliar, no es la solución al problema. Un implante coclear, que es esta estructura del oído interno, puede ser una opción. El implante no es como el auxiliar auditivo que amplifica el sonido y lo dirige a un conducto auditivo. Lo que hace el implante coclear es circular por las partes del oído interno que no funcionan para estimular al nervio auditivo, ¿no? Entonces, la manera en la que funciona es diferente. La audición, ya decíamos al principio de la charla, que es un, eh, un órgano sensorial muy importante. Y las consecuencias de no tener una agudeza auditiva y las consecuencias de no tratar cuando no escuchamos bien puede afectar ampliamente en muchos aspectos de la vida de la persona. Primero, la comunicación y el habla, ¿no? Porque si no escuchamos bien, no podemos participar en una conversación y entonces tampoco podemos hablar porque no escuchamos, entonces no sabemos cómo integrarnos y cómo comunicarnos con un lenguaje cuando no estamos sabiendo lo que está diciendo la gente. Algo muy importante que llega a pasar también en las personas mayores es que cuando existe pérdida auditiva, puede ser que existan problemas de cognición, ¿no? O sea, de memoria. Oye, ¿y esto por qué tiene que ser? Si empezamos a dejar de oír, empezamos a tener estos estímulos auditivos y nuestro cerebro puede empezar a sufrir cambios. Además, que sí puede generar un cambio cognitivo, pero puede ser también mal identificado como una demencia. ¿Por qué? Porque si una persona no escucha bien y yo le estoy preguntando, hola, ¿cómo estás? Y su respuesta es, sí, mañana voy. Podríamos pensar que la persona tiene un problema cognitivo cuando en realidad no está escuchando bien. Otro de los problemas que son sumamente importantes de la audición es el aislamiento social que puede llegar a tener. Entonces, una persona que deja de escuchar se va a aislar, ¿no? Porque no puede participar nuevamente en las conversaciones y si empieza a haber mucha gente, menos puede escuchar. Entonces, esto nos lleva a soledad y, por supuesto, a estigmatizar a la vejez. Eh, Otras consecuencias que pueden tener las pérdidas auditivas en otras etapas de la vida, específicamente por ejemplo, en el empleo y en la educación,
Por ejemplo, los niños que tienen pérdida de audición y sordera rara vez son escolarizados, ¿no? Entonces, esto es una limitante importantísima porque no son personas que tengan alguna deficiencia intelectual, sino que únicamente no escuchan. Entonces, el nosotros poder reintegrarlos creo que es algo muy importante. Asimismo, hay adultos que tienen pérdida de audición y aquí la tasa de desempleo es mucho más alta. Entre los que tienen un trabajo, el porcentaje de personas con pérdida de audición que ocupan puestos en las categorías más bajas es mayor que la media general de la fuerza de trabajo. O sea, que las personas que no escuchan bien tienden a ocupar puestos también más bajos. Y entonces esto también de alguna manera afecta a la parte económica. Entonces, la audición es una parte sensitiva sumamente importante también para la parte social. ¿Cuándo debemos de acudir con el médico? Si tienes problemas para entender a la gente por teléfono o en una bocina, si es que te cuesta seguir una conversación cuando dos o más personas están hablando, cuando te das cuenta que constantemente le pides a la gente que repita lo que dice, cuando necesitas subir el volumen del radio, de la televisión, de tus dispositivos, tabletas y celular, y cuando las personas alrededor de ti se quejan de que el volumen de estos dispositivos es muy elevado, es momento de consultar al médico. También cuando llegas a tener dificultad para entender lo que se está diciendo cuando hay un ruido de fondo, cuando piensas que los otros están murmurando, cuando en realidad están hablando en un tono normal, y cuando no puedes entender lo que hablan los niños o las personas con una voz más aguda que la tuya, es posible que estés enfrentando una pérdida auditiva y es importante una valoración. Quiero terminar la plática del día de hoy con tres recomendaciones para las personas que ya tienen una, una pérdida auditiva por cualquier causa, y esto pasa mucho en las personas mayores, que nosotros, como las personas alrededor de un hombre, de una mujer que no escucha bien, tengo tres recomendaciones. La primera es que debemos hablar de frente, ¿no? Nunca hablar por atrás o de lado, hablar frente a la persona, hablar fuerte y claro. Sin embargo, la tercera recomendación es no gritar, porque entre más elevas el volumen de tu voz tiende a ser más aguda y los tonos agudos se perciben menos cuando existe un daño en el oído. Espero que estas recomendaciones hayan sido de utilidad y nos vemos en el próximo episodio de Jerime TV. Que tengas un excelente día. Hasta pronto.